Una sociedad profundamente arraigada en el patriarcado, cuyo legado perduró durante cientos de años. Esta es una inmersión en la verdadera naturaleza del amor, el sexo y el matrimonio en la antigua Roma. El amor no tenía ningún significado para los romanos. El verdadero soldado romano no experimentó tales sentimientos, solo los poetas pudieron hacerlo. Un hombre sometido a la influencia de una mujer era un tonto, incapaz de luchar. Por lo tanto, se puede sugerir que los poetas y los seductores no estaban en la estimación del ejército. El placer del hombre fue tratado como su debilidad y no le dio ninguna importancia. El placer de la mujer, por otro lado, se percibía como algo malo si no estaba destinado a propósitos de procreación en el matrimonio. En la antigua Roma, las ideas sobre el amor romántico eran muy diferentes. La mayoría de las personas nunca esperaban amar a su cónyuge. Todos los poemas de amor fueron escritos por hombres y en su mayoría estaban dirigidos a mujeres con las que tenían aventuras. Aunque las identidades de los amantes en los poemas a menudo se ocultan con seudónimos, en algunos casos se sabe que fueron damas aristocráticas casadas. La sociedad romana ha estado profundamente definida por el sexo, que se retrata en la literatura, la pintura y la escultura por igual. Se consideraba una parte normal de la vida y había tabúes limitados en torno al sexo en Roma. También fue apoyado y regulado por la religión, con deidades específicas que controlaban las relaciones sexuales y maritales para los antiguos romanos, llamados dei consentes. La contraparte masculina en la relación era superior y disfrutaba de ventajas que las mujeres no disfrutaban. Esto incluía a hombres que tenían relaciones extramatrimoniales abiertamente. No solo era aceptable tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, sino que se alentaba a los hombres a hacerlo. Muchos festivales religiosos también respaldaron el sexo. Esto incluyó el Festival de Lupercalia, que involucró una exhibición abierta de relaciones íntimas y desnudez. Esto muestra claramente una actitud relajada hacia el sexo por parte de los romanos. El festival también contó con damas de compañía, que también eran una parte integral de la sociedad romana, ya que esta profesión estaba extremadamente normalizada. Hoy en día, estas trabajadoras son vistas con disgusto, pero durante la Lupercalia se les dio un reconocimiento oficial. Mientras no se desafiaran los 4 pilares, castitas, incestum, raptus y stuprum, se fomentaba la actividad sexual de cualquier otro tipo. Entre estos 4 pilares, castitas representaban las transgresiones contra las mujeres que optaban por la castidad. El incesto implicaba principalmente malas acciones contra un miembro de la familia. Raptus fue el rapto de una persona para que pueda tener relaciones íntimas. Stuprum fue el ultraje de un ciudadano romano nacido libre. Pudicitia significaba moderación o castidad y también era una parte esencial de la sociedad romana, especialmente cuando se trataba de mujeres. Si bien también se esperaba que los hombres fueran castos, las mujeres estaban sujetas a un estándar más estricto que los hombres. La mujer solo era leal a un hombre y le dedicaba su vida. Esta mujer calificaría como alguien con la más alta pudicitia. También se esperaría que tuviera interacciones limitadas con otros hombres. Esto también se asoció con el orden y el control, mientras que su antónimo, impudicitia, se asoció con el caos y el desastre. A veces la castidad se tomaba tan en serio que alguien que rompía el voto de castidad sufría grandes consecuencias como resultado. Esto incluía a las vírgenes vestales, que eran mujeres de las que se decía que tenían un voto con los dioses de Roma de ser castas durante toda su vida. En el caso de que socavaran este contrato, podrían ser enterradas vivas como castigo. En cuanto a la homosexualidad, un hombre solo podía tener relaciones íntimas con un hombre si era un esclavo y no un hombre romano nacido libre. Esto se debió a que un hombre romano nacido libre se consideraba dominante, siempre que su actividad con otro hombre no representara ninguna debilidad. Era libre de tener relaciones íntimas como quisiera. El matrimonio en la antigua Roma se consideraba un deber cuyo objetivo principal era proporcionar nuevos ciudadanos. El cariño entre dos jóvenes no unía su relación. Las estimaciones políticas de los padres, las esperanzas de enriquecerse o mejorar su estatus social eran las únicas cosas que importaban. Tales relaciones eran muy a menudo tratos simples centrados en la procreación. Estaban empeñados en engendrar un descendiente y cualquier señal de especial atención se consideraba algo muy extravagante. Sin embargo, las mujeres romanas no sabían cómo seducir a sus maridos. Estaban excelentemente preparadas para el papel de madre y anfitriona,
pero no de amante. Vivían según las reglas comunes. Un novio en la antigua Roma tenía que llegar a la edad de 14 años, una novia a 12 para poder casarse. La mujer vestía túnica larga y blanca sin ningún adorno. Sobre la cabeza tenía un velo rojo corto y una corona hecha de flores que ella misma había recogido. Generalmente había 3 tipos de matrimonio en la antigua Roma. Coemptio, literalmente comprar, era la forma de matrimonio más antigua conocida. Lo único que se necesitaba para confirmar el matrimonio era la presencia de un oficial y 5 testigos adultos. La ceremonia tuvo el carácter de una transacción comercial. Una pareja se paró frente al funcionario con una libra y una balanza en sus manos. La mujer accedía a venderse y a venir a la casa de su marido. Usus, literalmente uso, era un tipo de matrimonio arcaico basado en las costumbres. Un hombre tenía intimidad con una mujer durante todo el año. Si la mujer no dejaba al hombre durante las próximas 3 noches, entraba en poder del hombre. De lo contrario, la relación también se consideraba válida, pero la esposa se quedaba con su familia y tenía una mejor posición en caso de divorcio. Confarreatio, ceremonia oficial de matrimonio que, a diferencia de las anteriores, tenía un carácter religioso. Aquí estaba la presente base tanto legal como sacra. La confirmación del matrimonio se llevaba a cabo frente a 2 sacerdotes y 10 testigos. A partir del reinado de Tiberio, las costumbres nupciales tradicionales comenzaron a desaparecer y en su lugar se llevó a cabo una ceremonia similar a la moderna. De ahí derivan todas las costumbres modernas, incluidas las cristianas. Por primera vez en la cultura europea, ambos individuos se unían en matrimonio voluntariamente, ya que declaraban su voluntad ante el sacerdote y testigos. Independientemente de la forma de matrimonio que ambas familias consideraban adecuada, el matrimonio estaba precedido por el compromiso, esponsalia, al igual que en la antigua Grecia. Sin embargo, hubo una diferencia significativa que confirmó la mayor libertad de las mujeres romanas. En Grecia, en nombre de una niña, un padre o protector acordó el matrimonio, mientras que en Roma, la pareja, consciente de sus decisiones, tomó los votos matrimoniales. Por supuesto, primero también tenían que obtener la aprobación de sus padres. Al principio los matrimonios solían ser permanentes y difíciles de disolver, pero comenzó a cambiar durante la República tardía. Básicamente, había 2 formas para que los cónyuges se separaran. Sin embargo, ambas no requerían la participación del tribunal ni de ninguna otra autoridad estatal. El primero fue divortium y el segundo repudium. El divorcio se entendía como una especie de mutuo acuerdo en virtud del cual la pareja decidía poner fin a su relación. Repudium, rechazo, fue una decisión unilateral sobre la ruptura de la relación que provocó la disolución del matrimonio. Por lo general, el derecho a hacer repudio pertenecía solo al marido y la mujer solo podía ejercerlo excepcionalmente si no hubiera estado subordinada a su marido. La declaración sobre la disolución del matrimonio generalmente se anunciaba al otro individuo con un mensajero. Desde principios del siglo III a.C., también con una carta especial llamada Libellus Repudii. Los vikingos eran comerciantes, agricultores o guerreros marinos originarios de los países nórdicos que vivieron durante la Edad Vikinga, que duró aproximadamente desde el año 800 después de Cristo al 1050 después de Cristo. Tenían una perspectiva única sobre la sexualidad, el matrimonio y el amor, moldeada por sus creencias y valores culturales. Los vikingos tenían una actitud relajada hacia la sexualidad y el sexo prematrimonial era común. No existía un tabú estricto contra la actividad sexual antes del matrimonio y se consideraba una parte natural de la vida. Además, la homosexualidad no se veía como una cuestión moral y no se consideraba tabú, aunque existen registros escritos limitados sobre el tema. La poligamia se practicaba entre los vikingos ricos y no era raro que un hombre tuviera varias esposas y concubinas. Esta práctica reflejaba la fuerte creencia cultural de los vikingos en la importancia de la procreación y de tener muchos hijos, así como el deseo de poder económico y político. Tener muchos niños se consideró importante para aumentar su riqueza y poder, así como para garantizar la continuación de su línea familiar. La poligamia era un símbolo de estatus y tener varias esposas se consideraba un signo de riqueza y poder. Esta práctica solo estaba restringida a los miembros ricos e influyentes de la sociedad.
ya que eran ellos los que podían permitirse el lujo de tener varias esposas y mantenerlas económicamente. La dinámica de un hogar polígamo era compleja y las relaciones entre esposas y concubinas podían ser tensas. La competencia por la atención y los recursos del marido eran común y los celos eran un problema frecuente. Los hijos de relaciones polígamas eran aceptados y tenían un lugar en la sociedad independientemente del estatus de su madre. Los vikingos eran conocidos por su amor al placer y las prácticas sexuales formaban parte importante de su vida diaria. Hay relatos de orgías, poemas sexualmente explícitos y un aprecio generalizado por el placer sexual. Las relaciones carnales no estaban estigmatizadas y no se consideraba inmoral o pecaminoso. Las mujeres vikingas tenían cierta libertad sexual y hay pruebas de que ellas tenían relaciones fuera del matrimonio. Sin embargo, esto era más aceptado para los hombres y las mujeres que tenían relaciones extramatrimoniales podían enfrentar consecuencias sociales y legales. Los vikingos valoraban los fuertes lazos familiares y el matrimonio era una institución importante en su sociedad. Los matrimonios los arreglaban las familias y por lo general se basaban en consideraciones económicas y políticas más que en el amor. Sin embargo, una vez casadas las parejas, a menudo formaban fuertes lazos emocionales y tenían relaciones afectivas. Las ceremonias de boda vikingas eran sencillas e implicaban el intercambio de votos y regalos. No había ceremonia religiosa y las bodas se realizaban en el hogar o al aire libre. Los preparativos de la boda a menudo comenzaban con meses de anticipación e involucraban negociaciones entre las familias de la novia y el novio. La familia de la novia a menudo proporcionaba una dote al novio y la familia del novio proporcionaba el precio de la novia a la familia de esta. La ceremonia de boda en sí era una combinación de rituales religiosos y seculares. Por lo general, tendrían lugar en un templo o en una casa privada y la novia y el novio intercambiarían votos y anillos. La pareja también intercambiaría regalos y se celebraría una fiesta para celebrar la unión. Los invitados a la boda eran una parte importante de la ceremonia. La pareja, las bendiciones de sus ancestros y de los dioses, y la boda era vista como una forma de fortalecer los lazos entre las familias y las comunidades. La pareja también compartía una taza de hidromiel, una bebida de miel fermentada que simbolizaba la fertilidad y la buena suerte. La novia y el novio normalmente usaban ropa tradicional y la novia a menudo se adornaba el cabello con flores u otros elementos decorativos. Los invitados también usarían sus mejores ropas y joyas. Durante la era vikinga, las niñas se casaban a los 12 años. Esto probablemente se debió a que el promedio de vida de los vikingos era de solo 40 años en promedio. Los hombres y mujeres que nunca se casaron debido a su orientación sexual fueron rechazados por la sociedad. Una visión regresiva que se deriva principalmente del énfasis de la sociedad en la reproducción y la agricultura. Sin embargo, siempre que un vikingo se casara con una pareja del sexo opuesto y produjera descendencia, sus actividades extramatrimoniales generalmente se ignoraban. Las mujeres vikingas tenían algunos derechos en el matrimonio y podían heredar propiedades y tomar decisiones sobre sus propias vidas. También tenían derecho a divorciarse si no eran felices en su matrimonio. Si una mujer vikinga no estaba satisfecha con su esposo sexualmente o de otra manera, la convención social le permitía dejarlo. Una mujer tendría motivos para divorciarse si su esposo vestía ropa de mujer o prefería a los hombres. También se le volvería a regalar su dote y cualquier herencia que haya recibido durante la duración del matrimonio. Una mujer podría incluso tener un matrimonio de prueba cuando pudiera probar si su futuro esposo podría complacerla. Si no, no necesitaba casarse con él. Vivir en un pequeño pueblo significaba que no había privacidad ni secretos. Cuando un jarl o líder moría, sus hombres tenían relaciones íntimas con las esclavas para expresar su amor por su difunto líder. Después la ejecutaban y la incineraban junto con su amo. Ella le serviría también en el más allá. Ultrajar enemigos, mujeres y hombres era una práctica común. Sin embargo, hacer esto a mujeres vikingas era un delito grave que terminaba en la ilegalidad. La mujer no experimentaba ningún estigma social a causa de esto. Los procedimientos de divorcio variaban entre las diferentes comunidades vikingas, pero en general era un proceso sencillo. Las parejas podían divorciarse de mutuo acuerdo y el proceso no solía implicar procedimientos judiciales. Las parejas dividirían sus propiedades y activos y continuarían con sus vidas, mientras que en otros casos podría haber disputas o procedimientos legales.
Los niños a menudo se veían atrapados en medio del divorcio y podían verse afectados por la ruptura de la relación de sus padres. En algunos casos, los niños podían ser tomados por uno de los padres, mientras que en otros podían permanecer con ambos. Volverse a casar después del divorcio era común en la sociedad vikinga, y muchas personas se casaron varias veces a lo largo de sus vidas. La vida familiar era importante para los hombres nórdicos, y todo vikingo honrado pretendía casarse y tener hijos, y aunque sus padres arreglaron sus matrimonios, a los escandinavos les gustaba cortejar a sus damas y hacían un esfuerzo especial para impresionar con su apariencia. Lo fundamental para causar una buena impresión era la buena higiene personal y el orgullo por la apariencia. Esta práctica se aplicaba tanto a hombres como a mujeres. Las tumbas nórdicas están llenas de elementos esenciales de aseo para el más allá, independientemente de si pertenecen a un hombre o una mujer. Peines, mondadientes, pinzas eran comunes, demostrando que a los nórdicos les gustaba estar limpios y ordenados. El amor no era la principal motivación para el matrimonio entre los vikingos, pero seguía siendo un aspecto importante de sus relaciones. La poesía de las sagas sugieren que los vikingos eran capaces de un amor profundo y apasionado, y la infidelidad se consideraba un grave abuso de confianza. Cuando una mujer quería expresar su interés romántico por un hombre, le hacía una camisa. Si un hombre se enamorara, abofetearía a la mujer en la cara con un ramo de flores. Una vez que comenzaban las citas oficiales, la pareja podía besarse en público, bebían del mismo cuerno para beber y la mujer se sentaba en el regazo del hombre. La sociedad esperaba que una mujer permaneciera fiel. Debido a la falta de control de la natalidad, esta era la única forma de evitar que la mujer tuviera hijos ilegítimos. Los vikingos tenían distintos roles de género, siendo los hombres los responsables de la caza, la pesca y la guerra, y las mujeres las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Sin embargo, las mujeres también tenían un poder e influencia significativos en la sociedad vikinga y eran respetadas por su sabiduría y pensamiento estratégico. Si bien los matrimonios concertados eran la norma, el amor y el afecto aún podían desempeñar un papel en las relaciones entre los cónyuges. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, lo primero que nos viene a la mente son las pirámides, los faraones y los misteriosos jeroglíficos. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo era la vida íntima de los egipcios? Te sorprendería saber que el sexo era una parte integral de su vida cotidiana. No solo era importante para la procreación, sino que también se valoraba por el placer. La sexualidad en el antiguo Egipto se consideraba un aspecto más de la vida en la tierra. No había tabúes con respecto al sexo ni ningún estigma relacionado con ningún aspecto del mismo, excepto la infidelidad y entre las clases bajas el incesto. En ambos casos, el estigma era mucho más grave para una mujer que para un hombre, porque la línea de sangre se transmitía a través de la mujer. La gente común en el antiguo Egipto no se involucraba con el incesto. Sin embargo, la realeza egipcia y sus dioses solían casarse y tener hijos con sus hermanos. A la realeza básicamente le encantaba emular a los dioses. Si sus dioses cometían incesto, ellos también lo hacían. Dioses y diosas como Osiris e Isis, Tefnut y Shu, Neftis y Set eran parejas de hermanos y hermanas. Este comportamiento, sin embargo, estaba reservado para la élite gobernante y no era común entre la población general. La prostitución en el antiguo Egipto se consideraba un acto divino y respetable que se realizaba para complacer a los dioses. Las prostitutas disfrutaban de un estatus relativamente alto en la sociedad egipcia. A diferencia de la prostitución actual, se les permitía trabajar libre y abiertamente. Muchos relatos de los primeros historiadores y eruditos nos dicen que la prostitución era una práctica extremadamente común en el antiguo Egipto y se consideraba más como un negocio. A diferencia de otras culturas y tradiciones antiguas, los antiguos egipcios no ponían mucho énfasis en la virginidad. Si te casabas con una virgen, bien, pero si no lo hacías también estaba bien. A nadie realmente le importaba eso. Casarse con una virgen no tenía ningún significado ni cultural ni religioso. Debido a esto, los antiguos egipcios estaban de acuerdo con el sexo prematrimonial, pero creían que una vez que estabas casado, debías respetar esa unión. Pusieron más énfasis en las mujeres porque consideraban que una mujer casada era sagrada, por lo que una relación extramatrimonial era un tabú, especialmente si se era mujer. Los castigos de los culpables de infidelidad eran muy duros, desde ser azotado, mutilado y en algunos casos incluso ejecutado. Todo estaba sobre la mesa. Las cosas no eran tan duras para los hombres casados. Si un hombre casado era declarado culpable de acostarse con una mujer soltera,
solo tenía que lidiar con la vergüenza de la sociedad. La evidencia de relaciones entre individuos del mismo sexo en el antiguo Egipto es escasa y controvertida. Aunque existen algunos mitos de este tipo de relaciones, estas historias sugieren una tolerancia hacia la diversidad sexual. Pero no todo era permitido en el antiguo Egipto. Como en cualquier sociedad, existían tabúes y comportamientos sexuales que no eran bien vistos. Aquí entramos en un territorio oscuro. Hay registros, aunque escasos, de prácticas necrófilas, especialmente durante el proceso de momificación. Según algunas fuentes, las mujeres hermosas recién fallecidas se dejaban descomponer un poco antes de ser momificadas para evitar el abuso sexual por parte de los embalsamadores. Aunque estos casos eran extremos y no representaban la norma, muestran un lado oscuro de la sexualidad egipcia. No obstante, no era una práctica bien vista socialmente. El erotismo se manifestaba en la literatura y el arte egipcio, aunque la mayoría de las representaciones que nos han llegado son de carácter religioso o simbólico. Existen excepciones que muestran un lado más sensual de la cultura egipcia, el papiro erótico de Turín. Este es uno de los pocos ejemplos de arte erótico explícito que ha sobrevivido. El papiro muestra escenas de actos entre parejas acompañadas de imágenes humorísticas. Este documento sugiere que, aunque no era común exhibir el erotismo abiertamente, existía un espacio para ello en la sociedad egipcia. Las pociones afrodisíacas egipcias no eran simples mezclas, sino brebajes que requerían conocimientos específicos sobre plantas, animales y otros componentes que se consideraban cargados de poder. Estos ingredientes se combinaban siguiendo rituales precisos, a menudo acompañados de cánticos y oraciones, para maximizar su efectividad. La miel era uno de los ingredientes claves. En Egipto, este dulce néctar era considerado sagrado y relacionado con Hathor, la diosa del amor y la fertilidad. Se creía que la miel podía aumentar la dulzura en la relación y potenciar el deseo sexual. Podría ser mezclada con vino o leche para crear una bebida que se ofrecía a la pareja antes del encuentro íntimo. Algunas hierbas como el cilantro y el comino también eran comunes en estas pociones. Estas plantas se asociaban con la vitalidad y la energía sexual. Además, el azafrán, conocido por su aroma y su sabor único, se utilizaba para calentar la sangre y estimular el deseo. En ocasiones se incorporaban partes de animales en las pociones, como el hígado de cocodrilo o la grasa de hipopótamo. Estos animales, que simbolizaban fuerza y poder en la mitología egipcia, se creía que transmitían sus cualidades a quienes consumían estas pociones. Sin embargo, estos ingredientes eran utilizados con cautela, ya que también se pensaba que podían tener efectos adversos si no se manejaban adecuadamente. No había ceremonia de matrimonio en el antiguo Egipto. Una mujer se casaba con un hombre tan pronto como entraba en su casa con los bienes convenidos. Los matrimonios generalmente los arreglaban los padres con un precio de novia acordado y obsequios recíprocos de la familia del novio a la novia. Los acuerdos prenupciales eran comunes y cualquier posesión material que la novia trajera al matrimonio seguiría siendo suya para hacer lo que quisiera. El propósito del matrimonio era tener hijos, pero se esperaba que las parejas se amaran y se honraran mutuamente. Aunque los matrimonios se arreglaban para la estabilidad comunitaria y el progreso personal, hay evidencia de que el amor romántico era tan importante para la gente como lo es hoy. El novio y el padre de la novia redactarían un acuerdo matrimonial que se firmaría ante testigos y luego la pareja se consideraría casada. Los hijos del matrimonio pertenecían a la madre y en caso de divorcio irían con ella. Aunque abundaban las advertencias sobre la mujer infiel, a las mujeres se les daba una enorme libertad en el matrimonio. Las pinturas de las tumbas y otras obras de arte e inscripciones muestran a esposos y esposas comiendo, bailando y trabajando juntos. En las familias reales, un hermano podía casarse con una hermana o media hermana, pero el resto de la población desaconsejaba esto. Las niñas se casaban a los 12 años y los niños a los 15, aunque la edad promedio parece haber sido 14 para las niñas y 18 para los niños. Un hombre en ese momento ya habría aprendido el oficio de su padre y se habría practicado en él, mientras que una niña, a menos que fuera de estirpe real, habría sido entrenada en el manejo del hogar y el cuidado de los jóvenes, los ancianos de la familia y demás.
El final de un matrimonio era tan simple como el comienzo. Uno o ambos cónyuges solicitaban el divorcio, los bienes materiales se dividían de acuerdo con el acuerdo prenupcial y se firmaba un nuevo acuerdo y el matrimonio terminaba. Con esto quiere decir que incluso aquellas posesiones que el marido pudiera haber llegado a considerar como propias debían ser divididas con su esposa. Solo un cargo de infidelidad ampliamente probado privaba a una mujer de sus derechos en el divorcio. Estar divorciado no tenía estigma social y tanto hombres como mujeres se volvían a casar y muchos pasaron a tener familias numerosas. Sin embargo, si una mujer se divorcia cuando tenía más de 30 años, era poco probable que se volviera a casar. A esa edad se le consideraba anciana y era poco probable que tuviera más hijos. Esto no significa que se volvieron marginales a la sociedad. Había un grupo de mujeres solteras que vivían en Der el Medina. Cuando hablamos de amor en el antiguo Egipto, hay algo que debemos entender desde el principio. Para los egipcios, el amor era un sentimiento profundamente humano y se valoraba enormemente. No era solo una cuestión de conveniencia o alianza política. Aunque estas cosas también eran importantes, había un lugar real para el afecto y la pasión. Los antiguos egipcios creían que el amor era una fuerza poderosa y lo expresaban no solo a través del matrimonio, sino también en sus poemas y canciones. De hecho, la literatura egipcia está repleta de bellos poemas de amor, donde los amantes se describen a través de metáforas de la naturaleza, comparando a sus amados con flores, frutos o incluso con el río Nilo. Los antiguos egipcios representaban escenas de amor y respeto entre los hombres y sus esposas en las paredes de los templos. La poesía era una herramienta poderosa en el cortejo. Los jóvenes egipcios podrían expresar sus sentimientos a través de versos llenos de metáforas y simbolismos. Como en muchas culturas, los regalos también jugaban un papel importante en esto. Podían ser pequeños amuletos, joyas o incluso alimentos especiales. Los hombres en particular a menudo trataban de impresionar a sus posibles parejas con obsequios que mostraban su aprecio y a veces su estatus social. El amor, el sexo y el matrimonio en la antigua Grecia se describen en la literatura griega como elementos de la vida, distintos pero estrechamente entrelazados. En la antigua Grecia, las actitudes y puntos de vista sobre la sexualidad diferían enormemente según el género. La sexualidad de una mujer generalmente estaba rodeada de estigma y sospecha, particularmente en la Atenas clásica, ya que su papel principal en la sociedad era producir hijos legítimos. La sexualidad de un hombre, por otro lado, era tratada con mucha más libertad. Demóstenes afirma que tenemos amantes para el placer, concubinas para el cuidado diario de nuestras personas, pero esposas para que nos den hijos legítimos y sean guardianes fieles de nuestros hogares. Para los hombres era socialmente aceptable participar en relaciones fuera del matrimonio. Los hombres podían contratar prostitutas y tener concubinas sin ser vistos como infieles. Por ejemplo, en los simposios a menudo se empleaban etairai, a diferencia de las pornai. Una etairai era una mujer bien educada que podía ser contratada por los hombres, no solo por sexo, sino también por sus habilidades en la danza griega, la música y la conversación. Algunos también optaban por tener palakae, concubinas, a menudo esclavas que los hombres compraban y llevaban a sus hogares. Los antiguos griegos no veían la sexualidad o el amor en términos de género, sino en términos de dinámicas de poder. Por lo tanto, el único aspecto de una relación que podía generar vergüenza era ser la parte pasiva en una relación con otro hombre. Es así como las relaciones con jóvenes solían ser aprobadas por el padre, ya que se creía que estas relaciones desempeñaban un papel importante en la educación e iniciación de un hombre de clase alta en la sociedad. Este hombre adulto era conocido como Philetor, amigo. El joven era Kleinos, glorioso. El hombre llevaba a este al desierto, donde pasaban 2 meses cazando y festejando con amigos, aprendiendo habilidades para la vida, respeto y responsabilidad. En general se supone que el Philetor comenzaba a tener relaciones con él poco después de llevarlo al desierto. Si el muchacho estaba contento con el resultado, cambiaba su estatus de Kleinos a Parastates o camarada, lo que significaba que había luchado metafóricamente en la batalla junto a su Philetor. Luego regresaba a la sociedad. El Philetor
colmaba al muchacho de regalos costosos, entre ellos un uniforme militar, un buey para sacrificar a Zeus y una copa para beber, símbolo de realización espiritual. Para los antiguos griegos, el autoplacer era un sustituto normal y saludable de otros placeres sexuales, una válvula de escape. Esto puede explicar por qué hay tan pocas referencias a ella en la literatura. Era una práctica común y no merecía mucha atención. Sin embargo, bien puede haber sido considerada, al menos públicamente, como algo exclusivo de esclavos, lunáticos y otras personas consideradas de un nivel inferior en la jerarquía social. La opinión de la élite la habría considerado literalmente una pérdida de tiempo, ya que una de las principales responsabilidades culturales del hombre griego era fomentar la línea familiar y extender el oikos, el hogar. El afeminamiento en los hombres se consideraba inaceptable, lo que implicaba pasividad y receptividad, dos debilidades contrarias a la conducta sexual adecuada del hombre griego, que debía ser viril, dominante y agresivo. Los griegos valoraban las relaciones íntimas como parte de su cultura, lo que significaba que no tenerlas era un problema. Por ello idearon todo tipo de curas para la impotencia. Los tratamientos con serpientes eran populares porque creían que éstas podían autocurarse, asimismo como los lagartos estaban asociados con la destreza en el dormitorio. Consumir uno de ellos supuestamente mejoraba la libido. Otro remedio consistía en frotar los genitales con una mezcla de pimienta y miel. Como ocurre con muchas cosas en la antigua Grecia, hay poco escrito sobre los problemas íntimos de las mujeres o las soluciones medicinales. En la antigua Grecia la carnalidad estaba presente en todas partes, pero no así los besos. Aunque no estaban prohibidos, los besos eran más bien el ámbito de los saludos. Los besos entre familiares y los besos entre hombres eran socialmente más aceptables que los besos entre hombres y mujeres en público, independientemente de su relación. El público consideraba que las mujeres que besaban apasionadamente a otras eran de mala reputación y dominantes, un rasgo indeseable, ya que preferían que las mujeres desempeñaran un papel pasivo. Si un hombre optaba por besar a su esposa, era probable que lo hiciera para comprobar si estaba bebiendo cuando él no estaba. Las tradiciones matrimoniales en la antigua Grecia variaban según la ciudad-estado, y la mayoría de las fuentes, tanto literarias como materiales, tratan de las clases altas. En las familias de clase alta, el matrimonio se consideraba una forma del padre de la novia de aumentar la riqueza y la posición social de la familia, y el amor rara vez era un factor. Las mujeres solían casarse en la adolescencia, y los hombres se casaban alrededor de los 20 o 25 años. En Atenas, esto se debía en parte a que se esperaba que completaran el servicio militar obligatorio. En todo el mundo griego antiguo, un elemento fundamental de los acuerdos prematrimoniales era la dote, en forma de dinero, tierra o cualquier otra cosa de valor que el padre de la novia disponía para entregársela al novio como parte del acuerdo matrimonial. Los sacrificios eran una parte importante de la boda, al igual que la música que acompañaba la procesión hasta la casa del novio el día de esta. Los sacrificios se hacían más comúnmente a Hera, ya que era el ejemplo divino de una novia, y a Artemisa, la diosa de la virginidad. La novia habría hecho sacrificios de animales y alimentos, pero sobre todo sacrificaría su ropa y juguetes de la infancia, ya que el matrimonio marcaba la transición de la infancia a la edad adulta. El día de la boda en sí se centraba principalmente en el traslado de la novia de la casa de su padre a la casa de su marido. El día comenzaba con más sacrificios a los dioses para asegurar que el matrimonio fuera bendecido y con el baño de la novia, un símbolo de pureza. Cuando llegaban a la casa del novio, la pareja era bañada con frutas secas, un símbolo de fertilidad, antes de que el esposo condujera a su nueva esposa a la cámara donde se le quitaba el velo ritualmente. En la antigua Grecia, el proceso de iniciar el divorcio era mucho más sencillo para los hombres que para las mujeres. En Atenas, todo lo que el marido tenía que hacer era enviar a su esposa de vuelta a la casa de su padre y devolverle su dote. Cuando se descubría que una esposa había cometido adulterio, se esperaba que el marido se divorciara de ella para evitar problemas de legitimidad por el nacimiento de un hijo. Para una mujer el divorcio era más complicado. En primer lugar, necesitaba presentar su solicitud ante uno de los principales magistrados de la ciudad y luego tener el apoyo de su padre o pariente masculino más cercano. El padre de la esposa también tenía la capacidad de forzar el divorcio si el matrimonio resultaba infértil,
El mismo principio se seguía en Esparta: la infertilidad era motivo de divorcio. En la antigua Grecia se escribió mucho sobre el amor romántico en la filosofía y la poesía. Tanto es así que incluso la creencia en las almas gemelas, que muchas personas sostienen hoy en día, se encendió por primera vez en el Simposio de Platón. No se habla a menudo de que el amor de esta naturaleza exista dentro de un matrimonio, y gran parte de la discusión sobre el amor romántico en la antigua Grecia se concentra en su existencia en las relaciones homosexuales extramatrimoniales que tenían los hombres. Sin embargo, si la pareja tenía suerte, el amor pudo haber existido en el matrimonio, incluso si no era la razón del mismo. En su Simposio, Platón también habla del amor como una fuerza abrumadora que une a dos personas. Quizás el discurso más sorprendente del Simposio de Platón es el de Aristófanes, quien presenta la idea de una fuerza innata que nos impulsa a encontrar nuestra otra mitad. Durante siglos, Japón estuvo deliberadamente cerrada al resto del mundo, lo que ayudó a crear una sociedad firmemente tradicional, moralmente estricta y dominada por los hombres, bastante opresiva para las mujeres y las clases bajas. Sorprendentemente, eso no implicaba necesariamente que estuvieran reprimidos en otros ámbitos, por lo que detrás de las delgadas paredes de sus dormitorios a menudo se llevaban vidas sexuales extrañas para compensar el rigor de las normas sociales. En cuanto a las relaciones románticas, la sociedad japonesa estuvo profundamente influenciada por el confucianismo. Según los principios confucianos, el matrimonio unía no solo a dos personas, sino a dos familias, debido a la prioridad que se daba a la piedad familiar y filial. Las decisiones matrimoniales estaban fuertemente influenciadas por la posición social, la estabilidad financiera y los lazos familiares del futuro cónyuge. Era habitual que los padres organizaran bodas para sus hijos para salvaguardar la posición social y financiera de la familia. Estos matrimonios concertados eran populares entre las clases altas. No obstante, otro tipo de matrimonio era más frecuente en las clases bajas, ya que se consideraban un método para ampliar el número de trabajadores agrícolas. Un esposo confiaba en su suegro para obtener apoyo político cuando se mudaba con su esposa. Debido a esto, las hijas eran preferidas a los hijos. Un hombre que tenía hijas estaba en mejor posición que un hombre que tenía muchos hijos. Un hijo nunca se convertiría en emperador, pero una hija podría convertirse en consorte imperial e incluso en la madre de un emperador. La dependencia de un hombre de su esposa y su familia por su posición social abrió la práctica común de múltiples matrimonios y aventuras que se encuentran en toda la literatura. A menudo se tomaba una segunda esposa por amor, o si la esposa principal no tenía hijos. Pero las segundas esposas también proporcionaron más contactos sociales dentro de este sistema de rango. En la cultura japonesa tradicional, los casamenteros eran esenciales para establecer matrimonios. Para ayudarlos a encontrar parejas para sus hijos, muchas familias usarían nakodo o casamenteros. Los casamenteros considerarían los antecedentes, intereses y estilo de vida de estas personas, entre otras cosas. Después organizaban reuniones familiares y ayudaban con conversaciones matrimoniales. Las personas de alta cuna generalmente podían tener varias parejas durante su vida. Las personas de clase baja no podían permitirse el lujo de mantener a más de una esposa a la vez, pero podían cambiar de esposa fácilmente si la familia de la esposa actual era de un estatus social más bajo y no podía ejercer presión política contra ellos. Los hombres podían evitar estar atados a sus esposas al no traerlas a su hogar ancestral y no construir o mantener hogares privados para ellos. Una unión era más un asunto familiar en el que se combinaban dos hogares en lugar de ser un asunto privado entre dos personas. Incluso los niños pertenecían a la casa y no a ninguno de sus padres. En términos generales, los únicos jóvenes que tenían voz en sus elecciones de matrimonio eran los hijos e hijas de los granjeros, y finalmente se decidían por una pareja solo después de que la mujer quedara embarazada. En el pasado, la religión transmitía la mayoría de las reglas sobre la actitud de la sociedad hacia el sexo. Por otro lado, el sintoísmo, la primera religión japonesa, casi no tenía restricciones. En consecuencia, los japoneses eran muy abiertos y tolerantes con la sexualidad. Vieron esto como una actividad natural sin importar si el sexo era de naturaleza heterosexual u homosexual. Los jóvenes granjeros solteros se reunían tradicionalmente en wakamo-yado,
traducido aproximadamente como chozas de gente joven para tener relaciones. Los hombres jóvenes también participaban tradicionalmente en yobay, visitas nocturnas a los hogares de las mujeres jóvenes. Si una mujer joven permitía que un hombre en particular continuara con las visitas yobay y como resultado quedaba embarazada, la pareja se uniría en matrimonio. A los hombres, particularmente a los de las clases altas, se les permitía tener múltiples esposas, concubinas y amantes. Contrariamente a la severa persecución de la homosexualidad en Occidente, los japoneses hicieron lo contrario, glorificaban la homosexualidad. Todas las élites, desde los nobles y los samurái, practicaban este tipo de relación. Aunque horrible, pero en Japón era elegante tener un joven con el que practicar este tipo de relaciones. Los samuráis vivían según un código, el camino del guerrero, que proporcionaba varios preceptos. Uno de estos era Shudo, camino de los adolescentes. Shudo alentó a los samuráis a tener amantes masculinos jóvenes alrededor de los 12 años. Dichos aprendices tenían la intención de crear fuertes lazos entre los samuráis establecidos y los futuros. Esto continuaría hasta que el joven llegaba a la edad adulta y se convertía en samurái. Tachikawa-ryu era una rama del budismo conocida como el principal culto sexual de Japón. Según las creencias de la secta, hacer el amor era una puerta de entrada a la iluminación espiritual, porque este tipo de relaciones permitían la pérdida de uno mismo. La poligamia era legal, permitía a los hombres tener varias esposas y relaciones extramatrimoniales. A menudo se aceptaban de manera similar a la antigua visión romana, donde el sexo con prostitutas no se consideraba traición. Sin embargo, se esperaba que las esposas permanecieran castas para asegurar la paternidad de su descendencia, particularmente en las clases altas. A pesar de estas expectativas sociales, algunas esposas de las clases altas tenían amantes con atractivos actores de kabuki. Esto a menudo se toleraban para las mujeres de clase alta, siempre que fueran razonablemente discretas al respecto y si no resultaba en un embarazo. Sin embargo, una cosa era inaceptable para ambos sexos: no se esperaba que uno desarrollara sentimientos románticos por un amante. Shunga se refiere al arte erótico japonés, que presenta actos explícitos, a menudo representados con órganos sexuales exagerados. Era una forma de arte popular, particularmente entre los hombres que estaban separados de sus parejas durante periodos prolongados, como los guerreros samurái y los comerciantes ambulantes. Además de ser visto como una forma de entretenimiento, también se creía que el shunga tenía poderes sobrenaturales. Los guerreros samurái llevaban imágenes de shunga con ellos durante las batallas, ya que creían que los protegerían del daño. De manera similar, algunos creían que tener una imagen de este tipo en su casa podría protegerla de incendios u otros desastres. Los grabados shunga también revelan el uso prolífico de varios juguetes sexuales, hechos de cuerno de animal, concha, cuero, madera o incluso papel maché. Hasta finales del siglo XIX, no había una palabra para amor en japonés. El amor era el fruto prohibido. Los japoneses reconocieron la fuerza del amor, su poder para subvertir el orden existente e hicieron todo lo posible para aplastarlo. Enamorarse era visto como una locura que te sacaba de quicio y hacía irte con alguien totalmente inadecuado. Tanta locura solo podía conducir a la tragedia. A las mujeres casadas respetables se les enseñaba a no volverse atractivas. Sin embargo, el amor podía desarrollarse incluso en los matrimonios concertados. Era inusual que la gente se fugara y se casara por amor, pero sucedía. Los romances extramatrimoniales prevalecían, especialmente entre los samurái, que con frecuencia tomaban esposas o concubinas. Se esperaba que los hombres fueran poetas y cortejaran a las mujeres, no que las tomaran por la fuerza. Las cartas y los poemas eran los principales medios de cortejo. Los pretendientes eran juzgados en función de su caligrafía, la inteligencia de sus versos y la calidad del papel que utilizaban. Pasarían meses antes de que las parejas se vieran. En la sociedad medieval, se pensaba que el corazón y la mente estaban conectados simbióticamente. Naturalmente, esto se extendía al amor, el sexo y el matrimonio, utilizándose la invocación del corazón para comunicar la verdad, la sinceridad y el compromiso serio con el matrimonio. Pero en la práctica, el romance no era tan romántico, ya que las partes casadas a menudo no se reunían antes de decir sí acepto,
Las mujeres a veces se veían obligadas a casarse con sus abusadores y la iglesia creaba reglas estrictas sobre cómo, cuándo y con quién las personas podían tener relaciones íntimas. A pesar de la imagen de enamoramiento pintada por los ideales caballerescos, el cortejo medieval entre los miembros más ricos de la sociedad era normalmente una cuestión de negociación entre los padres como medio para aumentar el poder o la riqueza de la familia. A menudo, los jóvenes no conocían a sus futuros cónyuges hasta después de que el matrimonio ya había sido arreglado, e incluso si lo hicieran, su noviazgo estaba estrictamente supervisado y controlado. Solo entre las clases bajas la gente se casaba por amor, ya que había poco que ganar materialmente casándose entre una persona y otra. En general, sin embargo, los campesinos a menudo nunca se casaban, ya que había poca necesidad de un intercambio formal de propiedad. El matrimonio se consideraba aceptable tan pronto como llegaba a la pubertad para las niñas de alrededor de 12 años y los niños de 14, por lo que los compromisos a veces se hacían a una edad muy temprana. Se dice que las mujeres obtuvieron por primera vez el derecho a proponer matrimonio en Escocia en 1228, que luego se popularizó en el resto de Europa. El matrimonio no tenía que tener lugar en una iglesia. Según la iglesia medieval, el matrimonio era un sacramento inherentemente virtuoso, que era un signo del amor y la gracia de Dios, siendo el sexo marital el símbolo supremo de la unión humana con lo divino. Las ceremonias de matrimonio no tenían que tener lugar en una iglesia o en presencia de un sacerdote, y aunque no era necesario, era útil tener otras personas allí como testigos para evitar cualquier incertidumbre. Según la época, Dios era el único testigo que debía estar presente. Desde el siglo XII en adelante, la ley de la iglesia determinó que todo lo que se requería eran las palabras de consentimiento: sí, acepto. Otras formas de consentimiento para casarse incluían el intercambio de un artículo, que normalmente era un anillo. Además, si una pareja ya comprometida tuvo relaciones íntimas, significaba que habían dado su consentimiento para casarse y se equiparaba a un matrimonio legalmente vinculante. Era crucial que la pareja ya estuviera comprometida, de lo contrario, constituía sexo prematrimonial pecaminoso. Los registros legales mostraron que las parejas se casaban en las carreteras, en el pub, en la casa de un amigo o incluso en la cama. A medida que pasaba el tiempo, a las personas se les otorgaban más y más derechos, lo que significaba que no necesitaban el permiso de la familia para casarse. La excepción fue para la clase campesina, que tenía que pedir permiso a sus amos si querían casarse. La línea entre la coerción y el consentimiento a veces era delgada. Las mujeres tenían pocas opciones para tratar con hombres muy persuasivos o violentos y, en consecuencia, tenían que estar de acuerdo en casarse con ellos. Es probable que muchas mujeres se casaran con sus abusadores debido al daño que le habían causado. Esto repercutía en la reputación de la víctima. Las relaciones íntimas tenían muchas ataduras. La iglesia hizo extensos intentos de controlar quién podía tener relaciones, cuándo y dónde. El sexo fuera del matrimonio estaba fuera de discusión. A las mujeres se les presentaban dos opciones: convertirse en célibes, lo que podría lograrse haciéndose monjas, o casarse y tener hijos. Una vez casados, había un extenso conjunto de reglas sobre las relaciones que constituían un pecado grave si se transgredían. Las personas no podían tener relaciones íntimas los domingos, jueves o viernes, en todos los días de fiesta y ayuno por motivos religiosos. Y también cuando una mujer era considerada inmunda cuando menstruaba, amamantaba y durante 40 días después del parto. En total, la pareja casada promedio podría tener relaciones íntimas legalmente menos de una vez por semana. Para la iglesia, la única actividad sexual aceptable era con el fin de procrear. A pesar de estas limitaciones, el placer no estaba del todo descartado e incluso algunos eruditos religiosos lo fomentaban. Sin embargo, no podía dominar la vida sexual de una pareja. El sexo era para la procreación y el disfrute era un efecto secundario de ese objetivo. Por lo tanto, la gente medieval asumía que esto era un boleto directo al infierno, y muchas mujeres permanecían castas hasta la muerte a pesar de estar casadas. De hecho, ser una verdadera virgen no solo significaba abstenerse del sexo y la masturbación, sino no tener ningún pensamiento de esta naturaleza. La virginidad se tenía en alta estima en la Edad Media.
y algunos creían que era posible evaluar cuán pura era una mujer simplemente por su apariencia. Con senos grandes y sueltos se pensaba que indicaban experiencia sexual. Había muchos métodos medievales para evitar que los senos crecieran demasiado o para reducir su tamaño, con numerosas recetas basadas en ingredientes con propiedades refrescantes y tensoras. Otro sistema de creencias clave era que el equilibrio del calor dentro del cuerpo era otro factor para determinar qué tan saludable era una persona, siendo los hombres generalmente calientes y secos y las mujeres frías y húmedas. Se creía que las mujeres eran esencialmente hombres defectuosos, que tenían los mismos genitales que crecían dentro del cuerpo y menstruaban porque carecían de calor corporal para secar los malos y superfluos humores en ellos. Se decía que demasiadas relaciones íntimas eran peligrosas porque podía hacer que el cuerpo se secara, lo que provocaría pérdida de cabello, problemas cardíacos y pulmonares e insuficiencia renal. Todos en la Edad Media se vieron obligados a cumplir con las reglas restrictivas sobre el sexo, y cuando esas reglas se rompieron, la Iglesia estaba lista y esperando para imponer un castigo. En casos menores, una vez que el sacerdote había obtenido una confesión de la parte culpable, ofrecía una penitencia impuesta por la corte que a menudo requería que el ofensor caminara ante la congregación avergonzado. El delincuente tendría que llevar una vela y pararse o arrodillarse en la iglesia durante parte del servicio en un estado semidesnudo, y ocasionalmente sería azotado antes de que los castigos económicos se convirtieran en la norma. Los pecados graves como el incesto, el adulterio o las relaciones con una monja se transmitían al obispo local y requerían penitencias graves que incluían ayuno, palizas o abstinencia sexual. Las palizas públicas eran un castigo particularmente común, mientras que los adúlteros a menudo tenían que correr por la calle atados por los genitales mientras eran azotados. Según algunos sistemas legales, el adulterio era un delito capital, mientras que en otras áreas los castigos comunes incluían la castración para los hombres y el corte de la nariz para las mujeres. Un hermano lego del siglo XIII de Orte en Italia fue declarado culpable de bestialidad y enterrado vivo junto a los animales de los que había abusado. El divorcio era raro pero posible. Una vez que estabas casado, seguías casado. Sin embargo, hubo excepciones. Para poner fin a un matrimonio en ese momento, tenía que probar que la unión nunca existió o que estaba demasiado relacionado con su pareja para casarse. Del mismo modo, si habías hecho un voto religioso, no era posible casarte, ya que estabas casado con Dios. Un hombre no podía divorciarse de su esposa por no dar a luz a un heredero varón. Las hijas se consideraban la voluntad de Dios, y la única vez que a las mujeres se les debería conceder el divorcio es si su marido era impotente. Sin embargo, la acusación no se tomó a la ligera, y si una mujer solicitaba el divorcio por impotencia, se llevaban a cabo pruebas rigurosas para asegurarse de que esto era cierto, a menudo reclutando damas de compañía para probar la teoría. En Cracovia, en 1453, el matrimonio Marsko y Margaret Stanislaw solicitaron el divorcio alegando que llevaban viviendo juntos 3 años sin haber consumado el matrimonio. Sin embargo, un examen ordenado por la corte encontró que Marsko tenía un miembro vivo y funcional, lo que significa que no se concedió el divorcio.